delegado les había pedido algunos datos. Eso me consiguieron. Hola. Parece que están entrando los delegados. Están entrando. No se levantaron todavía. ¿Algún delegado que esté vivo por ahí? Profe, hola, buen día. Hola María Paula. ¿Qué tal? ¿Me Bien, consiguieron los datos que les pedí? no, profe, en realidad no pudimos recopilar todavía. Porque nuestro examen ya figura la semana que viene. Eh, yo estuve viendo por mi lado y realmente tenemos que organizarnos bastante bien. No está fácil la cosa. ¿Para cuándo me podrían conseguir eso, María Paula? Vamos a tratar de hacer ya para esta semana, profe, capaz, no te prometo para mañana, pero para el viernes, No, el genial. sábado. Si para el fin de semana está genial, entonces nosotros también podemos conversar entre los cuatro y tomamos una determinación sobre eso, ¿ok? Bueno, profe, Dale, dale. Doctor, disculpe, el examen no es el 26 recién. Y es la semana, el jueves que viene, ¿no? El siguiente. eso también te iba a decir, profe. No, tranquila, no te vayas a preocupar. Yo no voy a cambiar el cronograma. Lo que pasa es que estoy acelerado, nomás que quiero ya resolver el tema. Puede ser, es lo que habíamos coordinado. Yo no cambio ni una fecha. Pero sí necesito Creo que resolver ya. dentro de 15 días, profe, el Sí, examen. está bien. Sí, está bien. Está bien, está bien. Pero igual necesito resolver eso lo antes posible, ¿sí? Bueno, estamos ya en una buena cantidad. Vamos a ir viendo. Otra cosa, voy a decirles ahora, después si recuerdo otra vez le voy a volver a mencionar. Eh, la facultad nos está pidiendo a los profesores a que llamemos lista. Realmente si llamamos lista, se nos va a ir la hora y nos vamos a terminar de llamar a los casi 200 que son. Entonces, se me ocurre hacer un intento, vamos a ver si funciona. Si cada uno de ustedes en el chat escrito me pueden poner su número de matrícula y su nombre completito, como solían poner al principio presente, fulano de tal número de matrícula, ¿verdad? El presente en realidad pueden poner al final. Eh, no sé si le es más fácil primero el número de matrícula, después el apellido y nombre. Entonces yo uso esa lista para como una, sí, como si fuese un llamado de lista, ¿ok? Dale, profe, sin problema. Dale, profe. Podemos ponernos de acuerdo, a ver un poquito, apellido, nombre y después el número de matrícula. Me parece que así me va a ser más fácil manejar con planilla. Apellido, nombre y número de matrícula. Y Sección yo no ponerle, sé. ¿perdón? La Sí. sección. Y sección no importa tanto porque eh, me va a complicar después, así como están poniendo, sí. Sección pueden poner al final en realidad, sí. Sí, sí, algunas cosas me... Está genial, genial. Bueno, chicos, vamos a ir comenzando ya nuestro tema, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Profe, Sí, hola, soy. Una última cosa. sí. Con Gabriela habíamos entendido que no hacía más falta en realidad recopilar esos datos por la última propuesta en la que habíamos quedado.
No, esos datos yo necesito porque, por ejemplo, la facultad me dice que según los protocolos actuales solamente tienen capacidad para más o menos 80 alumnos, ¿verdad? Si fuese así, nosotros ni siquiera en dos grupos entramos, ¿verdad? Entonces, yo necesito saber cuánta es la gente que va a, por ejemplo, rendir a distancia, que no está por Asunción, que no está por Paraguay. Eh, entonces, bueno, si el número se reduce, a lo mejor en dos grupos entramos, ¿verdad? Eh, son cosas que hay que coordinar, ¿verdad? No sé si me entienden. Entonces, sí necesito el tema de las notebooks cuando tienen internet también, porque eso nos ayudaría con la modalidad, cómo tomaríamos el examen. De repente es más fácil si es que todos tienen acceso a un dispositivo electrónico. Si tenemos que hacer con papel y lápiz, que es lo que la facultad más o menos propone, creo que va a ser un poco más complicado. Pero vuelvo a decirle, necesito esa información para nosotros ir tomando decisiones. También me dijeron en la facultad que probablemente los protocolos van a ir cambiando en la medida en que ustedes completen su esquema de vacunación, que probablemente ahora la mayoría está con una dosis, que cuando completen la segunda probablemente el tema de la cantidad pueda variar. Entonces a lo mejor es algo que a lo mejor todavía no nos da para este parcial, pero a lo mejor sí para el siguiente. Por eso que es una información que sí o sí necesito, o necesitamos, tanto ustedes como yo, ¿ok? Bueno, profe. ¿Se entiende? Vayan tirando nomás lo de sus apellidos y eso yo después voy a guardar. Bueno, creo que estoy presentando mi pantalla. Bueno, ¿estamos viendo la pantalla todos? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, esto más o menos hablamos en la clase anterior, el tema de la ubicación. Empezamos a hablar también levemente de las complicaciones, la aparición de la litiasis. ¿Mm? Una foto que muestra una variedad de complicaciones diferentes. Y entrando, siguiendo en esa temática, vamos a tratar de entender este dibujito. Este dibujito es bastante completo, si bien es muy artesanal, muy poco prolijo a lo mejor, pero este es bastante completito, ¿verdad? Entonces, empezamos por el 1. Siempre en el tema de la litiasis biliar, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con esa litiasis biliar? Fíjense, el 75%, o sea, 3 de cada 4 personas que tienen litiasis son asintomáticas, ¿ok? Quiere decir que puede pasar toda su vida sin tener ninguna molestia y muchas veces sin enterarse de que es portador de litiasis. La segunda posibilidad sería, como habíamos visto en la clase anterior, litiasis obstruyendo intermitentemente el conducto cístico, causando un cólico biliar a repetición. Esta es la vesícula que se contrae, la piedrita que viene, tranca la salida de la vesícula, sería la zona del bacinete, el infundíbulo, y una vez que se relaja la vesícula, la piedrita también pasa a posición de reposo, termina la obstrucción, eso genera un cuadro de dolor, no llega a iniciar un proceso infeccioso, porque es un proceso breve. El consenso médico habla de 6 horas, el tiempo que esto puede durar, sin que eso genere un proceso autosostenible en el tiempo, de tal forma que una vez que la vesícula cuando se relaja, la piedra también vuelve a su posición de reposo. Y esto se llama entonces, acá está su nombre, cólico biliar. ¿Ah? Y esto corresponde al 20% de los casos. O sea, 1 de cada 5. Es la famosa historia de la persona que nosotros preguntamos
y nos comenta que ya en más de una oportunidad en su vida ha tenido episodios de dolor que pueden ser en epigastrio, en hipocondrio derecho, acompañado de ciertas náuseas y vómitos, pero que generalmente después de la ingesta de comidas, generalmente también esas comidas más pesaditas, comidas grasas, pero que después de unas horas eso calmó, ya sea espontáneamente, ya sea porque tomó un antiespasmódico, un analgésico y pasó. Pero en su memoria quedó el episodio doloroso. 20%, uno de cada 5 pacientes. Después está la posibilidad de que la piedra, una vez que haya obstruido el conducto cístico, la vesícula se relaje, pero la piedra ya consiguió una posición de la cual no puede abandonar, está obstruyendo, está trancada. Esto puede ocurrir desde el inicio del bacinete, todo el trayecto del conducto cístico, ¿tá? Y genera inicialmente un dolor tipo cólico, pero esto pasa más allá de las 6 horas y se produce una infección de la vesícula que se llama colecistitis aguda. Y un proceso muy similar al que ustedes vieron hace poquito nomás con el doctor Lurachi, que era la apendicitis aguda. Era un proceso que ustedes ven que se inicia y va empeorando, va cambiando un poco las características de las paredes de la vesícula se agranda, las paredes se vuelven más gruesas, hay edema en las paredes, hay dolor y aparece fiebre. ¿Por qué? Porque se produce el aumento de la población bacteriana en el interior, ya pasada esa cantidad de horas, y eso genera entonces una colecistitis llamada aguda. Y esto corresponde al 10% de las personas con litiasis, ¿tá? Quiere decir 1 de cada 10 personas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos aumentando la cantidad de problemas que nos pueden dar. Existe después otra situación en la cual el cálculo migra lo suficiente dentro del conducto cístico, pero todavía no lo abandona. Está dentro del conducto cístico, pero muy cerca, muy cerca de lo que sería la salida del conducto cístico hacia la vía biliar principal. Está este número 4. Está tan cerca que por un tema de tamaño y de posición, comprime parcialmente a la vía biliar principal. Este dibujo, en esto está bastante bien el detalle, que la piedra no está en el conducto biliar principal, pero lo obstruye indirectamente por una cuestión de presión. A esto se le llama síndrome de Mirici, ¿tá? Síndrome de Mirici. El paciente va a tener síntomas de obstrucción de la vesícula y también va a tener síntomas de obstrucción de la vía biliar, que puede ser clínicos, signos clínicos y laboratoriales, o sea, síntomas y signos. Estos síndromes de Mirici se ve con relativamente poca frecuencia, menos del 0,1%. Quiere decir que 1 de cada 100 pacientes va a presentar un síndrome de Mirici. ¿Okay? La mayoría, ¿por qué? Porque si el cálculo llega a este nivel, generalmente el cálculo termina pasando a la vía biliar y lógicamente empieza a moverse en esta vía biliar, tanto hacia abajo como hacia arriba, puede fluctuar con los cambios que habíamos visto que producía justamente el sistema hormonal de activación de todo este sistema que estaba mediado por la colecistoquinina. Y esos cálculos generalmente terminan obstruyendo la vía biliar y generalmente se impactan hacia el tercio inferior de la vía biliar principal. Tenemos este caso que sería el número 5, cálculo impactado distalmente en el conducto biliar común, causando ictericia, acá está mal escrito, dolor tipo cólico biliar, y ahí puede aparecer dos situaciones diferentes. Según la altura exacta de la obstrucción, puede ser una ictericia simple, síndrome de ictericia obstructiva,
Si esto se infecta, puede dar una colangitis ascendente, que sería la infección de toda la vía biliar. ¿Vamos? Y o si el cálculo va mucho más abajo y se tranca aquí en la papila misma, obstruyendo tanto la salida biliar como la salida pancreática, produce lo que se llama una pancreatitis de tipo biliar, pancreatitis aguda biliar. Corresponde al 5% del total de los casos de personas que tienen cálculos. Fíjense que ya no es más tan poca cantidad, es uno de cada 20 pacientes. Vamos, es relativamente, van a haber casos como estos. Cuando entremos en el tema de pancreatitis aguda, vamos a ver que la pancreatitis de origen biliar es de las más frecuentes, es de las más también fáciles de detectar si es que uno tiene presente esta posibilidad diagnóstica, y en su práctica médica cotidiana van a conocer pacientes con esta complicación. Y por último, pero no todavía por último, no, las 6 cálculos que desde la propia pared de la vesícula, por contacto cercano entre la vesícula y estructuras vecinas huecas, puede erosionar la pared y formar una fístula. Esto se llama una fístula colecistoentérica, que puede decir colecisto duodenal, colecisto yeyunal, colecisto colónica. O sea, cualquier estructura del tubo digestivo que pase cerca o pegado a la vesícula puede generar un paso anormal por un decúbito prolongado del cálculo, que genera una lesión de la pared y un trayecto fistuloso. En estos casos, generalmente, el problema se manifiesta de otra forma totalmente diferente, que es por el cálculo que pasa al duodeno, al intestino, y genera un cuadro de obstrucción intestinal. Son personas que a veces ni sospechaban que tenían cálculos, hacen un cuadro de obstrucción intestinal y después se encuentra que la causa era un cálculo biliar. ¿Cómo llegó hasta ahí el cálculo? Es muy raro que un cálculo de gran tamaño haya podido recorrer todo este trayecto de conductos finos. Generalmente lo que ocurrió es formó una fístula bilioentérica, y a veces cálculos de gran tamaño de esta forma pasan al tubo digestivo. Y ahora sí, la última posibilidad de complicación sería la permanencia durante mucho tiempo de cálculos sobre la mucosa de la vesícula. Van produciendo irritación local y esto se considera que puede ser un factor de cambios histológicos y lleva a lo que se llama el carcinoma de vesícula, que también es de baja frecuencia, pero de muy alto riesgo, por lo cual es también una de las justificaciones por la cual una persona que tenga litiasis, aunque sea asintomática, una vez que uno lo diagnostica, generalmente hay gran parte de la población médica que ya indica cirugía, sacar la cantera, sacar la fábrica de piedras, para evitar cualquiera de estas complicaciones y también el cáncer, ¿verdad? Me encantaría que sobre esta imagen trabajemos un poquito más. O sea, quiero saber si les confundí, si tenemos algo un poquito más claro. ¿Hay alguien vivo del otro lado? Creo que está todo bien, profe. Está todo bien. Bueno, cuando les vuelvo a decir, cualquier cosita me interrumpen y empezamos de cero. Acá se cumple mucho lo de una especie de broma, chiste, anécdota que suelo contar porque me ayuda a mí para que ustedes entiendan, de la persona que se le detuvo su automóvil en la calle y llama a un mecánico. El mecánico va, revisa, le pide para que el dueño haga ciertos gestos, que arranque, esto, que lo otro, ¿verdad? Hasta que finalmente el mecánico agarra, desprende un cañito del vehículo, sopla, vuelve a poner en su lugar y le pide que arranque el vehículo y el vehículo arranca. ¿Está? Y perfecto, arrancó el vehículo y después le dice cuánto cuesta el trabajo y le dice el trabajo cuesta 200.000 guaraníes. Pero 200.000 guaraníes, le dice, por un pequeño soplido.
No, 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 le dice. El soplido es gratis. Lo que cuesta 200.000 es saber dónde soplar. Entonces, a mí me ayuda esa pequeña anécdota, chiste, o para entender de que la vía biliar también tiene esta complejidad. Si nosotros no entendemos dónde soplar o dónde ese soplido se está manifestando, no vamos a poder tener idea diagnóstica de qué problema está pasando aquí. ¿Por qué? Porque una piedra en reposo aquí puede ser, dijimos, totalmente asintomática y puede estar produciendo un carcinoma. Una piedra que obstruye intermitentemente se va a manifestar de una forma. Si se obstruye en forma permanente va a producir otro cuadro. Si obstruye la vía biliar principal va a producir un tipo de cuadro totalmente diferente a los demás. Si la obstrucción es más baja va a producir un cuadro tipo pancreatitis, ¿ah? Y están estas situaciones también de la posibilidad de que se formen fístulas que saltan todo este circuito y van directamente al tubo digestivo, produciendo cuadros de tipo obstructivo intestinal, lo cual es totalmente otro tipo de sintomatología que ni siquiera a veces pensamos en que pudo haber sido de un origen biliar. Estamos. Entonces, hay que pensar, hay que manejar este pequeño esquema, este pequeño dibujo para que tengamos claro de hacia dónde va el problema. Vamos a avanzar. Dijimos entonces que el primer paso, de esto ya hablamos en la clase anterior, sería la simple presencia de los cálculos en la vesícula, que puede ser sintomático o no. Dijimos que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, la gran mayoría son asintomáticos, produce un ligero engrosamiento de la pared, pero hay un cuadro inflamatorio crónico. Generalmente no hay fiebre porque este es un proceso muy crónico de larga data, y la manifestación es prácticamente nula cuando es asintomática. La única forma de que una colecistitis crónica se manifieste es a través de los cólicos, que vamos a ver en un ratito. ¿Está bien? Como dijimos que también se llamaba, ¿cuáles eran los sinónimos de colecistitis crónica? Socorro, Calculosa, pues, profesor. cálculos en, Calculosa. ¿qué calculosa? Nombre, apellido y a veces más de un apellido. Y colecistitis crónica o calculosa. Colecistitis crónica calculosa es un nombre. Verá, la gente resume CCC. Verá, colecistitis crónica calculosa. Otra, dígame toda la forma en que es correcto decir esto que está pasando, esto que estamos viendo acá. Colelitiasis. Colelitiasis. Muy bien. Atendé, vos sos, no estoy viendo de quiénes están hablando. ¿Vos sos? Catalina. Catalina. Bueno, Catalina, recordate un poquito de ese nombre, colelitiasis. ¿Tá? Colelitiasis es un nombre correcto para esta situación, pero les aclaro, es un nombre que generalmente causa confusión porque se parece mucho a otros que vamos a ver dentro de un ratito. Acuérdate bien, colelitiasis, muy correcto lo que está diciendo. Otro nombre, Litiasis vesicular, profesor. litiasis vesicular, otro podría ser Piedra en la vesícula, puede ser. piedra en la vesícula, perfecto. Estamos de acuerdo. Entonces, todos esos son sinónimos. ¿Está bien? Colecistitis crónica litiásica, colecistitis crónica calculosa, litiasis vesicular, colelitiasis, son todos nombres que definen a la misma situación. La colecistitis crónica sería diagnosticada por una situación parecida a esta. Tengo una, Sí, una consulta. ¿Cuándo mencionaste que era sintomática? acá retrocedo. Si el cálculo está aquí en reposo, esto puede no dar ningún síntoma durante años. Puede no manifestarse nunca. El paciente puede morir de otra causa y en la autopsia se encuentra de que tenía cálculos en vesícula.
Hay países donde es obligatoria la autopsia a todas las personas al fallecer, ¿verdad? Por un tema de salud pública, y encuentran que su estadística de presencia de cálculo es mucho más alta de la que ellos creían, ¿verdad? Nosotros acá en Paraguay las autopsias solamente se hacen cuando hay casos de duda, cuando hay una sospecha del motivo de la muerte. Entonces nosotros no tenemos nuestros datos estadísticos reales. Entonces, esto dijimos que es asintomático en el... Retrocedo acá una imagen. Acá está. Litiasis asintomática, 75%. Vamos a manejar estos números. Quiere decir que 3 de cada 4 no van a tener síntomas, probablemente nunca. ¿Y cuando estos dejan de ser asintomáticos? Cuando dan algún tipo de manifestación clínica. ¿Cuál sería la manifestación clínica más simple? Retrocedo otra vez. La número 2. Una litiasis que obstruye intermitentemente el conducto cístico, causando lo que se llama cólico biliar. 20%. Sumen un poquito acá. Entre este 75% y este 20% se nos va casi, entre el 90 y 95% se nos va ya los pacientes que tienen cólico. Acá no nos va a dar un exacto 100%. ¿Por qué? Porque en este 20% algunos también derivan a colecistitis aguda, algunos también van a un mirisis, algunos también van a una colecistitis, perdón, una colangitis. ¿Está bien? Y también de estos asintomáticos, algunos directamente van a debutar como una colecistitis aguda, algunos van a debutar ya con un mirisis, o con una colangitis, con una pancreatitis. ¿Estamos? Entonces, 75% nunca dan síntomas. 20% dan síntomas de tipo cólico, está avisando, duele y calma, duele y calma. Vamos, adelante otra vez. Entonces, para recordar, cuando se manifiesta, aquí a la derecha arriba yo les puse, cuando se manifiesta da dolor, generalmente en el hipocondrio derecho, más náusea y vómito por crisis, eso se le llama ya cólico biliar. Si yo hiciese una ecografía en estos pacientes, voy a tener una vesícula de tamaño normal. Esta imagen, acuérdense que está agrandada. Las paredes finas, ¿ah? Paredes finas. Vamos a observar la piedra o las piedras. Vamos a ver el brillo anterior que provoca el eco que rebota, vuelve hacia el transductor que está acá arriba y deja por detrás una sombra sónica posterior. Acá no se ve lo que hay porque el eco no pasa de una zona, de una estructura sólida. Si acá tuviese una costilla, ¿verdad? Porque muchas veces para buscar la vesícula hay que meter el transductor entre costilla y costilla, vamos a ver una sombra que viene desde más arriba atravesando todo el campo visual, ¿verdad? El aire tampoco deja pasar el eco, por lo cual la ecografía también es muy operador dependiente. El que hace el procedimiento tiene que estar bien entrenado para que sea correcto su diagnóstico. Esta es una piedra que si yo le movilizo al paciente, ¿qué va a pasar con esta piedra? Se queda en su lugar. Se queda en su lugar. ¿Por qué motivo se quedaría en su lugar? Por el Vamos a tamaño. suponer que yo le ponga el tamaño, sí. Parece en realidad que esta piedra está ya acá medio atajadita, ¿verdad? Pero esto todavía no está dando síntomas. Esto yo nomás ya les cuento, ahora les digo, porque esta imagen en realidad podría también ser de un cólico biliar, ¿verdad? Generalmente nomás los cólicos no llegan a la ecografía, porque como pasan en horas, es muy raro que un paciente consulte tan rápido, y es muy raro que esto podría... pero generalmente una piedra no impactada
cuando yo le cambio de posición al paciente, esta piedra puede ir hacia una zona de declive. Quiere decir justamente ese es un dato de que la piedra no está impactada. Si la piedra no se mueve del lugar, me está hablando de que probablemente esto sea el cólico biliar o el inicio de una colecistitis aguda. ¿Está bien? Por lo cual, para que yo pueda decir que esto es una colecistitis aguda, esta vesícula tiene que estar bastante más aumentada de tamaño, las paredes más tensas, tiene que aparecer más de esto que está aquí, que sería el inicio de un desdoblamiento de las paredes. Acá se ve como un doble riel, aparecería edema entre las capas de las paredes de la vesícula, y sobre todo el ecografista cuando encuentra así la piedra, aprieta, consigue presionar un poquitito acá el transductor y genera un dolor intenso. A eso se le llama signo de Murphy ecográfico. Sería el equivalente a una exploración con la mano que hagamos en el hipocondrio derecho con una presión y vamos a despertar dolor en el paciente. En este caso el ecografista sabe exactamente dónde está porque está con el traductor exactamente encima donde ve la piedra, comprime, ¿verdad? Y si produce dolor, eso sería el llamado Murphy ecográfico. Esta entonces es una imagen que les pediría, si en el examen le voy a poner algo más típico, ¿verdad? Acá tiene que aparecer un mejor desdoblamiento, una vesícula de mayor tamaño y un cálculo notoriamente más firme en posición. Acá tenemos una imagen un poquito diferente. ¿Qué es lo que varía de la anterior? El tamaño puede ser, ¿no? ¿Tamaño de quién? ¿El tamaño de? La vesícula y la cantidad de cálculos que hay. La cantidad sobre todo, ¿verdad? Más que el tamaño, fíjense, acá hay múltiples cálculos. Fíjense, todas estas son concreciones, produciendo cada una un brillo diferente. Fíjense, todas estas producen un brillo diferente. Son múltiples, ¿ven? Son múltiples. Cada uno de estos puntos blancos son brillos de rebote de eco. Y fíjense que la sombra también no es un paredón. Se ve como la sombra tiene algunas grietas, por así decir. ¿Por qué? Porque esto no es un solo cálculo enorme, sino que son múltiples litiasis de menor tamaño. ¿Mm? Entonces, entre esta y esta, ¿a cuál le tenemos más miedo? A la segunda. A las chiquitas, ¿verdad? Son más fáciles de migrar y la gente se asusta más de esta que de esta. ¿Mm? Vamos, pero es una cuestión anecdótica. Cualquiera puede dar complicaciones. Pero las chicas sabemos que son más peligrosas. Entonces, el cólico biliar, para ser más preciso, sería ya cuando una de estas piedras en reposo, por una contracción, por haber ingerido alimentos, por haber olido o visto alimentos, liberamos colecitoquinina, la vesícula se contrae y una de las piedras viene y se tranca temporalmente en el bacinete o en el infundíbulo de la vesícula. Y en ese momento se genera un dolor. ¿Por qué? Porque el resto de la vesícula sigue contrayéndose, tratando de vaciarse, y una vez que se impactó acá la vesícula, esto deja de ocurrir y genera un dolor por distensión de las zonas laterales. ¿Tá? Una parte se contrae, la otra parte se distiende, y ustedes saben que los órganos huecos nuestros duelen por distensión. Igual que un cólico intestinal, ¿verdad? Creo que no ha de haber un ser humano en este planeta que no haya tenido cólicos intestinales en más de una oportunidad en su vida, ¿verdad? Y ustedes saben exactamente cuándo se produce el cólico intestinal. Debido a una fístula, profesor. ¡Fístula! ¡Fístula! Cólico intestinal. Puede ser por gases. Gases nomás, cólico intestinal. Estamos hablando de personas, seres humanos que todavía no nos complicamos para morirnos, ¿verdad? Ni nada jodido. Un cólico intestinal es algo muy común, todos tenemos, a veces una misma semana, en un mes tenemos más de una vez, a veces comemos más saludable y no tenemos por un tiempo, ¿verdad? Pero generalmente el cólico intestinal es algo bastante común, ya sea gases o ya sea posición, a veces tenemos una ropa ajustada, a veces tenemos
adoptamos, nos sentamos en forma incorrecta, ¿verdad? Y los gases intestinales, mal contenido intestinal, le cuesta pasar de un segmento a otro del intestino, y entonces se genera una onda de contracción que procura vencer esa zona de paso difícil, y ahí se genera el cólico intestinal, ¿o no es así? Sí, profe. Sí, profe. Es un dolor que comienza, el cólico por definición es un dolor que comienza leve, va aumentando de intensidad, nos hace a veces sudar frío, ¿verdad? Por el dolor importante, y después a veces en forma espontánea va cediendo, dejando siempre una molestia. El cólico siempre deja un dolor de base, no desaparece del todo hasta que el cuadro se resuelve, ¿tá? Después otra vez vuelve a subir en intensidad. Sería algo parecido a esto. Voy a hacer un poquito así. Aguantan un ratito. Sería más o menos así. No, perdón. Se me fue. Pero láser tiene que ser. Pluma. Si esta fuese una línea basal del dolor, estamos sin dolor, se inicia un cólico, aumenta, 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 después disminuye, pero no desaparece totalmente, se mantiene una pequeña meseta y después vuelve a subir. Esto sería un dolor tipo cólico característico, ¿verdad? Si el dolor desaparece, sería un dolor tipo intermitente. En este caso, el cólico es un dolor que deja una meseta y va teniendo los episodios de mayor dolor. De la misma forma duele el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago en situaciones de semiobstrucción, la vesícula, las vías biliares, las vías urinarias, todos los órganos huecos duelen tipo cólico, ¿verdad? Es un dolor de esta forma, por las características de nuestra inervación y de nuestra anatomía y fisiología. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, el resto que nos habla a veces me preocupa, che, porque no sé realmente si estamos entre 5 en la clase o el resto parece que está bajo el sobre, disfrutando de este fresquito. Bueno, entonces, retrocedo, acá está, cólico. Sí. Una pregunta. Intestinales, por ejemplo, ¿Perdón? en los cólicos intestinales, Sí. por los gases, por ejemplo, es cuando se sobreextiende, vamos a decir, el órgano y ahí lo que produce el dolor. Claro, exactamente. Es una zona que se está contrayendo para poder vencer a la obstrucción. Sí. Y hay otra zona que no consigue, ¿verdad? Que es la que sufre esa distensión que se produce por ese aumento de presión. El dolor cólico se genera en la zona que se distiende y coincide generalmente con una contracción. ¿Estamos? Y eso es lo mismo que ocurre acá con la vesícula también. Tipo Lo se mismo, contrae. claro. La vesícula se contrae, como encuentra una resistencia firme, hay zonas que se distienden, ¿verdad? Y esa zona duele, dolor tipo cólico. Es como, a ver, me imagino que alguna vez ustedes habrán ido a un cumpleañito infantil cuando eran chicos y le hicieron muñequitos con los globos estos largos y finos, ¿verdad? Sí. Bueno, así mismo es la dificultad que tiene el intestino para empujar. Si ustedes no cierran la mano en forma firme, empiezan a empujar el aire por esos globos, si no cierran completamente el aire vuelve, ¿tá? El aire vuelve, es sencillo, hacer esos dibujitos con los globos no es fácil. Para que el gas avance tiene que ser un cierre muy fuerte y progresar con ese cierre muy fuerte. Y eso mismo pasa con el intestino y los órganos huecos, ¿verdad? Cuando tienen una resistencia, cada vez se contraen más intensamente y se genera la onda peristáltica más brusca para poder vencer la zona obstruida. Y hay una zona que a medida que nosotros avanzamos, se distiende por delante. Me cuesta explicar así sin imágenes, ¿verdad? Pero no sé si da para entender la explicación. Hay una onda de contracción muy intensa que progresa
una onda peristáltica muy intensa que progresa y va produciendo una distensión proximal, que es la que genera el dolor. En la vesícula, en la vía biliar, vía urinaria, siempre es el mismo mecanismo. ¿Está Y bien? para hacer que pase ese cólico, porque mi mamá, por ejemplo, tuvo un cólico muy grande y con casi ningún analgésico se le pasó. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, En la, decime vos misma. ¿Eh? la piedra se movió, se fue y Cólico biliar lo que tuvo. sí, un cólico biliar, sí. Ah, claro. La piedra, al relajarse la vesícula, la piedra se desimpactó y volvió a su posición anterior. Esto es Y ya, muy común. Esto es muy común, ¿tá? Entonces ella tiene ya, cuando se le haga una historia clínica a tu mamá, ella tiene que registrarse. Entonces, cuando usted le pregunten si tuvo antecedentes de dolor, en qué momento, ¿verdad? Te van a llegar a la conclusión que ella probablemente después de una ingesta copiosa, una ingesta importante, o a veces no hay esa relación, ¿verdad? Pues generalmente así ocurre. Tuvo un cuadro de dolor que generalmente es menor a 6 horas. El consenso es menor a 6 horas. No sí, fue quiere decir que no. horas más o menos tuvo con mucho dolor. ¿Cuánto? 2 horas. 2 horas, sí. No quiere decir esto que sea matemático. Ustedes saben que en medicina no hay el 100%. ¿Puede ser que una persona tenga un cólico 7, 8 horas? Sí, puede ser. No es común nomás, porque generalmente después de las 6 horas de un cálculo impactado a este lugar, el retorno venoso disminuye. ¿Se acordaban ustedes que había una arteria cística y que el retorno venoso era a través de las paredes y la cápsula de Gleason hacia el hígado, ¿verdad? Entonces, un cálculo en este lugar, similar a una apendicitis aguda, por eso les repito esta comparación, también genera edema a medida que van pasando las horas. Cuanto más edema hay, es más difícil que este cálculo se desimpacte. Por eso que el consenso médico habla que generalmente los cólicos duran hasta 6 horas. Más de 6 horas, probablemente el cuadro se volvió irreversible. ¿Estamos? ¿Se comprende? Profesor, Sí, doctor, Sí. muchas gracias. Dale. o sea que digamos que se obstruye y entonces hay una contracción intensa y una dilatación al mismo tiempo, o primero es la contracción, ¿cómo sería? Vuelvo a usar el ejemplo del globo. ¿Está? Si vos contraes un globo, apretás un globo y el globo está relativamente desinflado o no, digamos, vos apretás en un lugar, otro lugar se va a distender, ¿verdad? Con mucha facilidad. No hay inconveniente. No tuviste ni problema en apretar, no tuvo tampoco mucho inconveniente en relajarse la otra porción del globo. ¿Ok? Pero si ese globo ya está, digamos, bastante inflado y yo empiezo a comprimir, vamos a suponer que el globo no revienta, ¿verdad? Yo comprimo, cuanto más presión haga, la parte que va a tener que dilatarse, como que va a sufrir más, va a tener más dificultad para dilatarse porque ya está al límite de su capacidad. Si eso fuese un ser vivo, sería el equivalente a una zona que va a recibir o sentir dolor. Estamos. Porque ya una zona que está relativamente distendida por la obstrucción que está teniendo más adelante, y encima le viene una onda de alta presión que le obliga a distenderse más, y entonces ahí eso genera una sensación de dolor. No sé si consigo explicarme con palabras, a veces no es tan fácil. O sea que se distiende y luego se contrae y eso genera el dolor, ¿verdad? Ocurren al mismo tiempo. Como insisto en el ejemplo del globo, el aire es la misma cantidad, no es que aumenta la cantidad de aire. El globo está con una cantidad de aire determinada. Vos generás una onda de contracción, presionás y va a haber una zona que se distiende. ¿Ok? Cuando en el caso del ser humano
va a aumentar la presión y a medida que pase el tiempo. En el caso intestinal, a medida que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, deglutimos, tragamos aire. Entonces, si no hay un buen tránsito intestinal, ese tubo digestivo se va a ir llenando y la persona va a distender el abdomen, cada vez va a tener la panza más hinchada, mayor cantidad de aire, va a tener más y más ruidos intestinales porque más áreas del intestino van a empezar a movilizarse porque también la cantidad de aire les distiende, eso le estimula a contraerse, es un círculo vicioso, ¿verdad? El aire le distiende, le estimula a contraerse, la contracción no consigue progresar ese aire, genera dolor más adelante y se producen los cólicos. ¿Cuándo pasa el cólico? Cuando la obstrucción cede. ¿Tá? Vamos a suponer que la persona nada más estaba constipada, con materia fecal medio impactada, y entonces empiezan los cólicos, hasta que pasa. Ahí se calma todo el mecanismo. Una vez que cede, terminó y acabaron los cólicos. O en el caso de los gases, muchas veces hay una mala posición, o la persona tenía una adherencia, un acodamiento del intestino, una brida, se llama, son unos tejidos fibrosos, generalmente se forman después de las intervenciones quirúrgicas o después de episodios infecciosos intraabdominales, y eso dificulta a veces el libre tránsito del contenido intestinal. Acá es más claro. ¿Dónde está la obstrucción? Generalmente en la salida. ¿Por qué? Porque dijimos que esto era muy finito. Entonces, al contraerse esto, la tendencia es que se vacíe. Entonces, las piedras, como todo el contenido de la vesícula, va a ir hacia la salida, por decir de alguna forma. La salida es más pequeña. Entonces, si la piedrita es muy chica, probablemente va a entrar acá y va a lo mejor a pasar toda esta zona. Si la piedrita un poquito de mayor diámetro, mayor calibre que los conductos, entonces va a conseguir una dificultad, va a obstruir, que puede ser en forma temporal o permanente. Si es temporal, es lo que llamamos un cólico biliar. Si es permanente, esto va a ir hacia una colecistitis aguda. ¿Estamos? ¿O les confundo más? Sí, ya entiendo. Muchas gracias, profesor. Dale. El resto que está medio dormidito ahí entre las sábanas. ¿Estamos todavía todos entendiendo? Sí, doctor, se Profe, se entiende. está Sí, entendiendo. profe. Sí, profe. Bueno. Realmente les pido que acá paremos porque puede ser muy sencillo, como hay gente que increíblemente se complica con este tema y no pasamos, ¿verdad? Entonces las complicaciones también vienen. Fíjense, el mismo dibujo, este y este. ¿Cuál es la diferencia? Acá me hubiera encantado poder notar que acá el tamaño tendría que ser más grande, la vesícula un poco más grande, ¿verdad? Pero en general acá lo que ocurrió es el cálculo no se desimpactó de aquí a aquí, no se desimpactó, pasaron más de 6, 8, 10, 12 horas, esto se dematiza, las paredes se vuelven más gruesas, la vesícula se agranda, gran tamaño, paredes edematizadas, en las ecografías vamos a ver un contorno doble, como si estuviese dos paredes la vesícula, ¿tá? Dolor tipo cólico, náuseas, vómitos, y con el paso de las horas aparece lógicamente el inicio del proceso infeccioso, va a haber fiebre. Si le hacemos un análisis de sangre vamos a encontrar también un desvío a la izquierda, va a haber aumento de glóbulos blancos, o sea, un proceso infeccioso en curso. A esto se le llama colecistitis aguda, ¿ok? Es una infección de la vesícula, solamente de la vesícula. Ocurre, dice acá, cuando hay una impactación del cálculo en el conducto cístico, produce dilatación de la vesícula y un cuadro infeccioso decurrente. El consenso habla de que las colecistitis agudas generalmente ocurren cuando un cálculo se impacta por un espacio de tiempo mayor a 6 horas. ¿Verdad? Lo que quiero que ustedes entiendan es cuando el cálculo se impacta y no vuelve a su posición de reposo, por lo cual se genera un proceso similar al de una apendicitis aguda, en el cual
todo esto pasa a ser una bolsa de cría de pululación bacteriana y un proceso infeccioso que empieza a afectar a las paredes, que puede tener varias evoluciones, ¿tá? Puede tener varias evoluciones en el tiempo. ¿Estamos hasta ahí todavía? Sí, profe. ¿Cuáles son esas evoluciones? Aunque parezca increíble, la evolución más sencilla y que hasta hoy día los cirujanos y los médicos aprovechamos, por así decirlo, esta situación, es que la vesícula, a diferencia del apéndice, los apéndices sí o sí, si se dejan en el tiempo, aunque sea con tratamiento médico, terminan complicándose con una peritonitis o con un plastrón o con alguna otra complicación, absceso. En el caso de la vesícula, los cuadros pueden ser, se dice, enfriados con un tratamiento médico. ¿Tá? Se le da antibiótico a la persona, lógicamente la mayoría se internan, quedan bajo observación con antibióticos y estos cuadros pueden enfriarse. ¿Qué ocurre? El cálculo no se desimpacta, sigue aquí. Lo único que yo consigo tratar este proceso infeccioso por unos días. ¿Qué consigo con eso? Consigo mejorar el estado general del paciente cuando el mismo está muy deteriorado. Este proceso de enfriamiento de vesícula se puede hacer en vesícula, en apéndice no. Generalmente una apendicitis aguda que progresa en el tiempo, por más que le hagamos antibióticos, va a llevar a una complicación. En la vesícula a veces uno puede enfriar. Vamos a suponer un paciente que está con una cardiopatía o está con otra complicación, ¿verdad? Entonces yo no me voy a meter a operar a esos pacientes, sino lo que hago es trato de contener ese proceso, ganar tiempo, mejorar el estado general del paciente y después operar, sacar la vesícula con los cálculos. ¿Está bien? Entonces esa evolución es una posibilidad terapéutica. Para ustedes no entra entre las preguntas de exámenes esa posibilidad, pero es una forma en que yo puedo hacer evolucionar estos pacientes. ¿Ah? De hecho, también eso puede llegar a ocurrir, así como hay personas que hacen apendicitis aguda en el medio del campo y tardan días antes de consultar, ir a un hospital, generalmente llegan ya con un cuadro de peritonitis. También puede ser que ocurra una colecistitis aguda en un paciente que está en el medio del campo, tarde varios días en llegar y puede que esos pacientes no terminen haciendo una complicación mayor, sino que consigan hacer un proceso como un plastrón en la vesícula, un proceso de protección y la vesícula se enfría durante unos días, permitiendo el progreso sin mayores complicaciones. Lastimosamente no todos hacen esa evolución, por eso también una colecistitis aguda, generalmente si el paciente está con posibilidades, termina siendo operado. ¿Por qué? Porque si la colecistitis aguda progresa, esto puede dar lo que se llama un empiema vesicular. ¿A qué se le llama un empiema vesicular? Aparece pus, proliferación de bacterias, la vesícula se vuelve un saco de pus, el contenido de bilis es reabsorbida y esa zona es ganada, ese territorio es ganado por secreción purulenta y lógicamente habla de un proceso infeccioso más importante, dolor, fiebre. Hasta ahí tenemos una colecistitis aguda simple, pero aparecen ya síntomas de una infección un poco más severa, escalofrío, leucocitosis más marcada y también el riesgo de mortalidad aumenta con el paso del tiempo y el empeoramiento de la situación. Después aquí entramos en otras circunstancias. Las paredes empiezan a descomponerse. Me acuerdo que en la clase anterior, no sé si fue Catalina o quien me preguntó si la vesícula podía explotar. Creo que alguien me preguntó eso, ¿verdad? Bueno, la vesícula no es que explota, ¿verdad? Como si fuese una bomba y pum, salpica para todos lados, ¿verdad? Pero evidentemente un proceso infeccioso de la pared de la vesícula va a producir una gangrena. Al aumentar la presión, la sangre deja de llegar a todas las partes de las paredes de la vesícula
y hay partes de esa pared que pueden gangrenarse. Isquemia, necrosis de la pared, localizado total. La distensión de la vesícula termina produciendo una vesícula que se descompone. Hasta ahí, si en ese momento yo opero, voy a tener una vesícula muy descompuesta, generalmente por ya gérmenes oportunistas, gérmenes que están en ese lugar, pero gérmenes que se han adherido a la fiesta, y tengo una gangrena de vesícula. Si la gangrena de vesícula progresa en el tiempo, la zona descompuesta o podrida va a terminar rompiéndose y va a ocurrir lo que se llama una ruptura de la vesícula con salida violenta. Acá ya hace pensar en lo de la explosión, ¿verdad? Salida importante de bilis a la cavidad peritoneal y se produce una peritonitis biliar o coleperitoneo. Una peritonitis de bilis infectada. ¿Estamos? Entonces son situaciones de empeoramiento de una colecistitis aguda. ¿Está bien? Acá el título en realidad ahora estoy viendo no me está gustando tanto, ¿verdad? Colelitiasis sería, acá sería es correcta hasta cierto punto. Son complicaciones de la colelitiasis ya complicada en una colecistitis aguda. ¿Verdad? De la colecistitis aguda otra vez puede ir hacia un empiema, hacia una gangrena, hacia una ruptura. Quiero que entiendan esa secuencia de complicaciones una detrás de otra. ¿Estamos bien acá? Sí, profe. La colelitiasis sería más crónico, ¿verdad, profe? La colelitiasis es la simple presencia de cálculos en vesícula, que dijimos podía ser asintomática totalmente, o en algunos casos es sintomática en la forma de cólicos. Una colelitiasis sola no es la que va a dar un empiema, no es la que va a dar una gangrena, no es la que va a dar una ruptura de vesícula. Es una colelitiasis que ya generó o progresó a una colecistitis aguda. La colecistitis aguda sí da un segundo paso de complicación que sería hacia un empiema, hacia una gangrena o hacia una ruptura. ¿Ok? Sí, profe. Gracias. Es como una secuencia de eventos. Una cosa no puede pasar sin otra. Un empiema no va a pasar nunca si no hay cálculo en la vesícula. Pero ese cálculo tiene que primero dar un pequeño paso, un cólico. El cólico tiene que progresar e instalarse, dar una colecistitis aguda. La colecistitis aguda tiene que progresar complicándose más y más y lleva a un proceso infeccioso más severo. Entonces puede aparecer un empiema, una gangrena, una ruptura. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Hasta acá estamos, chicos. Vuelvo acá a mi dibujito. ¿Ya? Fíjense cómo estamos progresando en este listado. Empezamos por el 1, seguimos por el 2, que sería el cólico, o acá el 3, la colecistitis aguda. Esto vamos a hablar en una clase próxima, que sería el tema del síndrome de Mirici. Y ahora vamos a ver qué pasa si la piedrita consigue pasar, sortear todas estas dificultades y pasa a la vía biliar. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito más. Acá. Se le llama síndrome de ictericia obstructiva. En los libros antiguos se le llamaba coledocolitiasis. Era una terminación, una forma de llamar a esta patología que con el tiempo se vio que era incorrecta. ¿Por qué es incorrecta coledocolitiasis? ¿Alguien me puede decir? Piensen, chicos, piensen. Acuérdense que la medicina es mucho uso de memoria. Mucha gente cree que el memorista es un buen médico. De hecho, ayuda mucho. La falta de memoria nos jode a muchos de nosotros, pero también hay un buen componente de razonamiento. Profe, ¿puede ser porque solamente hay litiasis en el colédoco? Claro, si yo digo coledocolitiasis, me estoy refiriendo a que la litiasis, para que produzca una ictericia obstructiva, tendría que estar de aquí a aquí. ¿Ok? Porque el colédoco es de aquí a aquí. Pero fíjense que el cálculo, en vez de ir hacia abajo, puede ir hacia arriba. Acá fluctúa el cálculo, puede ir flotando, puede ir hacia arriba. Increíblemente puede obstruirse aquí también. Y este ya no es más el conducto colédoco.
¿Cómo se llama este conducto? Hepático común. Hepático común. Hepático común. ¿Está bien? Y acá inclusive, fíjense este cálculo. Este va a producir también una ictericia. Sí, profe. ¿Seguro? Creo que sí. Creo que allá tambaleó hasta el más sabio. ¿Eh? ¿Obstruye o no obstruye acá todo este segmento? Sí. Y dijimos que el hígado podía un segmento drenar en otro. Sí. ¡Ah! No. No, hasta cierto punto, digamos, en las ramillas más chicas todavía hay como que se comparte el drenaje. Pero ya en el tema de segmentos, lóbulos, son totalmente compartimentalizados. De un lóbulo, un segmento a otro no hay paso. Entonces, si acá se obstruye, toda esta zona va a estar obstruida, aunque el resto del hígado esté sin obstrucción. No se genera un paso de uno a otro. Entonces, este está obstruido y va a drenar por aquí. Eso no ocurre. En vías biliares no ocurre eso. ¿Tá? Esto sí va a dar una ictericia. Por eso que en la terminología cambió y se habla de, en vez de hablar de colédoco, hepático y todo lo demás, se habla de obstrucción de la vía biliar principal, B corta, B larga, P, vía biliar principal. En los libros ingleses es CBP, CBD, perdón, Common Bile Duct, mi inglés nomás es medio serrucho, conducto biliar principal o conducto biliar común, que engloba lógicamente a la unificación de los hepáticos, el hepático común y el colédoco. Vía biliar principal. La obstrucción de la vía biliar principal entonces da síndrome de ictericia obstructiva. Y el síndrome de ictericia obstructiva está compuesto por ¿cuántos elementos semiológicos? ¿Síndrome qué es? Síndrome, definición de síndrome ya hablamos. ¿Quién me repite? Un Conjunto de síntomas y signos que tienen diferente etiología, pero que son comunes. Exactamente, exactamente. Por eso acá se habla de síndrome de ictericia obstructiva. Está compuesta de qué signos y síntomas. Dolor, náusea, vómito. Sí, Ictericia. ya. Ictericia. Perfecto. Acá está escrito, ¿verdad? En realidad, la ictericia propiamente dicha está compuesta de ictericia, coluria y acolia. El síndrome de ictericia obstructiva sería la ictericia, coluria y acolia más eventualmente un dolor que puede estar presente o no. Pero el compuesto del síndrome de ictericia obstructiva es la ictericia, la coluria y la acolia. Los tres elementos que no van a faltar. ¿Qué me dice que haya ictericia, coluria y acolia? Que la vía biliar principal está obstruida. ¿Me dice dónde? ¿O me dice cuál es el diagnóstico? ¿Sí o no? No, profe. No. No, por eso se llama síndrome. ¿Está? Yo sé que el problema está en la vía biliar, pero no sé exactamente dónde. Ahí ya depende de mi pericia, de mi capacidad diagnóstica, de echar mano a ciertos métodos auxiliares diagnósticos que vamos a ver en otra clase, para saber dónde está la obstrucción. ¿Tá? Pero sí, yo veo un paciente amarillito con coluria y acolia y sé que su vía biliar está obstruida. Yo no sé si acá hay un cálculo en el cístico tan grande que me está comprimiendo la vía biliar como un síndrome de Mirici. ¿Me va a dar ictericia, coluria y acolia, sí o no? Sí. Sí. Si el cálculo ya salió acá, ¿me va a dar ictericia, coluria y acolia? También. También va a dar. Si el cálculo está acá abajo, me va a dar una pancreatitis, pero va a tener también ictericia, coluria y acolia, aparte de la pancreatitis. Sí. Va a tener pancreatitis más ictericia obstructiva. ¿Estamos? Este cálculo aquí en el hepático común va a dar ictericia, coluria y acolia. Sí, profe. Sí. Muy bien, estamos entendiendo, chicos, estamos sintonizando.
Este calculillo que está aquí, vamos a ver si me entendieron toda la explicación. Este calculillo que está aquí ya en una edad, va a dar ictericia, coluria y acolia. Sí, profe. ¡No! 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 ¿Qué pasó ahí? Se entusiasmaron con el sí. Profe, ¿Qué pero vos hace pasó? rato dijiste que si es que igual ese lado estaba obstruido, igual iba a causar ictericia. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que no causa el síndrome. No completa la triada de ictericia, coluria y acolia. Vamos a definir cada cosa. ¿Qué es la ictericia sola? Piel amarillenta. Piel amarillenta. Se produce por la migración de las sales biliares, los líquidos biliares que dijimos el hepatocito cambia su polaridad. En vez de, como está obstruido el canalículo biliar, en vez de drenar, digamos, su producción biliar hacia los canalículos, termina drenando esas sales biliares hacia la sangre, ¿verdad? Entonces el paciente tiene circulación de bilirrubina en sangre y se vuelve amarillo. ¿Estamos? Eso es ictericia. ¿Qué es coluria? Orinar de color Coca-Cola. Claro, esa sangre que tiene la bilirrubina circulante va a ser procesada en los riñones. Los riñones van a filtrar la bilirrubina y uno va a orinar la bilirrubina. Y eso da el color tipo Coca-Cola, orina oscura, colúrica. Es coluria o orina colúrica. ¿Está bien? ¿Y qué es acolia? Ese es pálido. Coloración de S. La coloración de las S. ¿Quién le da color a la materia fecal? La estercobilina creo que era. Estercobilina. Son las sales biliares las que le dan un color característico a la materia fecal. Vale, así que si hay una obstrucción de la vía biliar y la bilis no llega al intestino, uno va a tener lo que se llama esteatorrea. Va a tener materia fecal muy grasosa. ¿Por qué? Porque no pasó por el proceso químico de contacto con las sales biliares, ¿verdad? Blanquecina y más blanda, ¿verdad? Esa es la característica, la esteatorrea, es una defecación blanquecina, sin color. Por eso se llama acolia, es como que si no tuviese color de materia fecal, ¿verdad? Acolia. No es que deja de defecar, sino que la defecación es sin color. ¿Está bien? Entonces, si uno tiene un cálculo a este nivel, va a tener ictericia, Sí, coluria, también, acolia. Sí, también. Bueno, aquí va a tener ictericia, sí, coluria, acolia. también, también. Y aquí, donde estuvo nuestro problema, va a tener ictericia, Sí, va a tener coluria. No. No, Coluria sí. Acolia no. Si hay bilirrubina en sangre, va a orinar, va a tener coluria. ¿Qué es lo que no va a tener? acolia. Acolia, porque este lado va a seguir mandando bilia al tubo digestivo y su materia fecal va a seguir siendo oscura. ¿Está? Entonces, fíjense acá. Acuérdense del mecánico que sopla el cañito. ¿Está? Con esa pequeña diferencia, si la persona tiene ictericia coluria y no tiene acolia, yo ya puedo saber si el síndrome de ictericia obstructiva de este paciente está de aquí para abajo o está de aquí para arriba. ¿Estamos? De aquí para arriba, profe, ¿verdad? En Si no este tiene caso, de acolia. aquí para arriba, claro, va a tener ictericia coluria, pero no va a tener acolia. Si es de aquí para abajo, va a tener ictericia coluria y acolia independientemente del nivel que esté. Entendemos eso, por favor, porque acá esto es descubrir la pólvora. Parece una macana, pero es muy, muy, muy importante desde el punto de vista semiológico. ¿Estamos? Sí, sí, profe. profe. Bueno, a ver, me encantaría trabajar un poquito más sobre esto. Tenemos todavía tiempo. Tenemos un ratito más. Vamos a suponer una persona que tenga
una metástasis. Vamos a suponer que tiene un tumor en algún lado del tubo digestivo y genera metástasis hepática. ¿Cómo ustedes piensan que se va a manifestar esa persona? Tiene metástasis. ¿Cómo yo puedo pensar que esa persona ya generó metástasis de su cáncer? Por las manifestaciones en el órgano en el que es la metástasis. Sí, estamos hablando del hígado, metástasis hepática. ¿Cómo yo puedo pensar que ese hígado ya tiene metástasis? Puede presentar ictericia. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la ictericia para pensar en que tiene metástasis? Yo le estoy tratando a una persona con un cáncer de colon y de repente el paciente se empieza a poner amarillito, tiene coluria. Yo que pienso que justo un cálculo salió y le obstruyó la vía biliar. No voy a pensar que ya es metástasis por el Yo cáncer. pensé que es metástasis y me voy a apoyar en eso porque probablemente ese paciente no va a tener acolia. ¿Está? Entonces, muy probablemente que lo que tenga acá una masa, una metástasis que está obstruyendo un segmento, pero el resto sigue permeable. ¿Está? Puede tener varias metástasis, pero mientras tenga varios segmentos que sigan drenando, el paciente no va a tener acolia. ¿Se comprende? La misma cosa, por ejemplo, un hemangioma hepático, un absceso hepático, un absceso de pus hepático. Nosotros acá en Paraguay no tenemos la hidatidosis que hay en otros países, ¿verdad? Son unos quistes hidatídicos en el hígado. También se manifiestan por ictericia coluria sin acolia. Me está hablando de que hay un pedazo del hígado que está obstruido, un segmento del hígado que está obstruido, pero el resto no. Por eso hay acolia. Fíjense, un pequeño dato. La acolia ya nos cambia la perspectiva de una ictericia obstructiva. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Fíjense aquí, ¿cómo yo le llamo a esto, a esta obstrucción de la vía biliar? En este caso, sobre todo acá, vamos a suponer aquí abajo un cálculo, aquí. ¿Cómo yo le llamaría a un cálculo que esté en este lugar? Síndrome de ictericia obstructiva. Sí, ¿cómo otro nombre que le puedo dar? A la presencia del cálculo ahí en ese punto donde te estoy señalando. Coledocolitiasis puede ser. Muy bien, muy bien. Catalina está por ahí todavía. Sí, profe. ¿Cómo era la palabra mágica que vos dijiste? Colelitiasis. Colelitiasis. Fíjense que la palabra es muy parecida y mucha gente se confunde. Una cosa es colelitiasis y otra cosa sería coledocolitiasis. ¿Está? Por eso le decía, esa palabra a veces le genera problemas. Entonces, recordemos nomás, si yo estoy diciendo taxativamente, este paciente tiene una coledocolitiasis, lo que estoy diciendo es que esa persona tiene un cálculo en Coledoco. el colédoco. Muy bien. Sin embargo, si digo, este paciente es portador de una colelitiasis, ¿qué estoy diciendo? Que presenta Que un tiene cálculo litiasis en alguna parte de la rama biliar. No, colelitiasis. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Si yo digo, este paciente es portador de colelitiasis, ¿qué estoy diciendo? Que tiene piedra en la vesícula. Una No tiene colecistitis. piedra en la vesícula, una o varias. Todavía no se complicó, digamos, más. Sus piedras todavía están ahí en la vesícula. Es una colelitiasis. ¿Puedes Atiendan repetir bien. otra vez, La profe? diferencia es una sílaba nomás. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Puedes volver a repetir otra vez? Bueno, sin problema. Si yo digo que un paciente tiene coledocolitiasis, ¿dónde está el cálculo del cual yo estoy haciendo referencia? En el conducto coledoco. En el conducto colédoco, o sea, de aquí a aquí, ¿verdad? Porque si está acá ya tendría que decir hepatolitiasis, no se usa esa expresión, ¿verdad? Pero
coledocolitiasis, yo taxativamente estoy diciendo que el cálculo está de aquí a aquí. ¿Ok? Sin embargo, si yo digo, este paciente es portador de una colelitiasis, la mamá de esta chica que habló hace un ratito, no me acuerdo quién era, ella es portadora de una, ¿cómo se llama lo que tiene? Colelitiasis. Colelitiasis. Hizo cólicos, ¿verdad? Tiene piedra, está seguro que esa persona tiene piedra en su vesícula. Entonces tiene una colelitiasis. Tiene cálculos en vesícula. Tiene una colecistitis crónica. Tiene una colecistitis crónica calculosa. O tiene una colecistitis crónica biliar. O tiene piedras en la vesícula. Puedo decir de todas esas formas. Eso es sinónimo de colelitiasis. No confundir con coledocolitiasis. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, ¿Seguro, profe. seguro? Bueno. Seguro, profe. Dale. Estamos a 15 minutos ya de que me echen de la clase. Vamos a avanzar un poquitito más. Profe, Acá tenemos entre los métodos. Sí. profe, disculpame que me moleste y que tarde más en No, la clase, pero tengo una duda en la diapositiva anterior. Sí, esa. La causa de por qué no tiene acolia cuando se obstruye un conducto hepático, ya sea izquierdo o derecho, no me quedó muy claro. Dale. Vamos a ver este dibujito. Olvídate de este cálculo. Olvídate de este cálculo y olvídate de este cálculo. Pensá solamente en este que está aquí. ¿Ok? Sí. ¿Cómo llegó ahí? No me pregunte. El cálculo hizo peripecia. En vez de ir hacia abajo, se fue hacia arriba y eso pasa. Y se trancó aquí. Rarísimo, pero ocurre. ¿Está? Se trancó aquí. ¿Está bien? O puede ser un quiste, puede ser una metástasis, puede ser un absceso que esté en este lugar. El tema es que se obstruye un conducto interno del hígado. Toda esta porción que está aquí, proximal a la obstrucción, ¿qué va a pasar con esta zona? No va a poder secretar. No va a poder drenar, ¿verdad? Va a aumentar la presión intracanalicular. Los hepatocitos que están en esta zona van a dejar de producir bilis. No. No, ¿verdad? Van a seguir produciendo. ¿Y qué pasa con la bilis que produce? ¿Qué producen? Se va a Se va quedar la ahí. sangre. Va a ir a la sangre. Entonces la bilirrubina va a pasar a la sangre. Esa persona se va a poner Coluria. O sea, amarilla. Histérico. amarilla, histérica se va a poner. ¿Está? Si hay bilirrubina circulante en la sangre, ¿por dónde va a salir esa bilirrubina? El riñón. Por La la orina. orina, por el pipí, por los riñones, perfecto. Y va a entonces tener coluria. ¿Está? Perfecto. Entonces esa persona tiene un área obstruida, la bilirrubina pasa a la sangre, se pone amarillo y orina bilis. Tiene coluria. Ahora, la materia fecal de ese paciente, ¿va a tener o no va a tener presencia de bilis? Sales biliares. Sí. Sí, perfecto. El muchacho que me preguntó, que no sé quién es porque no estoy Sí, viendo yo, la profe. pantalla. Yo creo que sí, pero no lo suficiente, supongo. Acá va a tener, vamos a suponer que esto sea un segmento, va a tener todos los otros segmentos que van a conseguir que la bilis pase al tubo digestivo. Porque te dije, olvídate de este cálculo, olvídate de este cálculo, olvídate de este cálculo, ¿verdad? Solamente este. Va a tener desde aquí todo esto, todo el hígado del lado derecho, gran parte del lado izquierdo va a seguir drenando bilis al tubo digestivo. Entonces su materia fecal sí va a ser coloreada, ¿o no? Sí. No me está respondiendo para que yo me calle nomás, ¿verdad? No, y si yo creo que compensa, ¿verdad? Las sales biliares que no se secreta por un segmento, se secreta por el otro. No, un O sea, tema de entendí yo eso. compensación. Es un tema de coloración nomás, ¿verdad? Es como, a ver, voy a tratar de dar otro ejemplo. El café, la sangre, son colorantes muy fuertes. Eso hablamos cuando hablamos de hemorragias digestivas, ¿se acuerdan? Y dijimos que muchas veces la gente va al baño, apenas 2 o 3 gotitas de sangre que caen en el vaso sanitario, ¿verdad? Y después uno se levanta, mira y ve todo rojo el agua ahí del water, ¿verdad?
No es que orinó 3 litros de sangre, sino que la sangre es un colorante muy fuerte. Esto mismo pasa con la bilis. Con que haya una pequeña cantidad de bilis en el tubo digestivo, ya colorea la materia fecal. ¿Estamos? Entonces, cuando no hay coloración, cuando hay acolia, cuando la materia fecal sale esteatorreica, blanca, más pastosa, quiere decir que ni un poco de bilis está consiguiendo pasar hacia el tubo digestivo. Quiere decir que la obstrucción está probablemente aquí. Estamos. ¿Se entiende eso? Sí, profe, perfecto. Y si yo te pregunto lo siguiente, ¿podemos complicar un poco el razonamiento? Sí, profe. Sí, imagínate solo este cálculo. Imagínate solo este cálculo aquí. Sí, De acá no va a venir la bilis. De acá no va a venir la bilis. Pero ¿y acá? ¿Esto no puede acaso teñir la materia fecal? sí, Entonces, también. ¿por qué va a tener acolia? ¿Va a tener o no acolia? Y, y supuestamente sí. Pero no, ahora es que me decís, no entiendo por qué. A ver, ¿alguien me responde eso? Porque no se va a poder almacenar en la vesícula. O sea, una vez que expulse todo lo que sería las sales biliares que está almacenada en la vesícula, ya no va a poder, o sea, debido a que el conducto hepático está obstruido, ya no se va a poder almacenar la bilis. ¿Puede ser por eso? Correctísimo. ¿Quién sos vos? Alexander. Alexander, excelente. Ese es el razonamiento correcto. Acuérdense que la vesícula no fabrica nada, no produce nada, no produce bilis. La vesícula es un órgano concentrador que necesita justamente de esa pequeña circulación biliar que estaba producida por la hormona colecistoquinina, ¿se acuerdan? Se cierra aquí, la bilis producida va preferencialmente a la vesícula y se concentra aquí. Cuando uno come, esto se vacía. ¿Está bien? Entonces, si el cálculo está aquí, a lo mejor una vez la vesícula se va a contraer y va a vaciar su contenido, pero después ya no va a tener más bilis. ¿Tá? Entonces la materia fecal se va a volver alcohólica, blanca. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe, entiendo. Bueno, avanzamos un chiquito. ¿Se acuerdan que la ecografía dijimos que era alta sensibilidad y especificidad para este diagnóstico de piedras en vesícula? Cuando la piedra que estoy sospechando es en vía biliar, la sensibilidad y la especificidad caen bastante. La sensibilidad no cae tanto, pero la especificidad sí. Eso quiere decir que si el ecografista es tan habilidoso como para encontrar el cálculo, es muy probable que ese cálculo sea real, un cálculo en la vía biliar. Pero si no llega a observar, no puede descartarse presencia de cálculos en la vía biliar, porque sobre todo por el tema que recuerden ustedes como el duodeno estaba acá encima de gran parte de la vía biliar. Acá está la primera porción, pasa por delante, después está el páncreas acá. La vía biliar está en gran parte está obstruida o está bloqueada. Entonces eso dificulta la visión con el ecógrafo. ¿Está bien? Entonces la sensibilidad y la especificidad de una ecografía disminuye mucho cuando lo que estoy buscando es confirmar presencia de cálculos en vía biliar. Pero ¿cuál dato sí me va a dar en forma fundamental? Me va a dar el calibre de las vías biliares. ¿Por qué? Retrocedo un poquito. A lo mejor la ecografía no me muestra el cálculo aquí ni aquí, ¿verdad? Pero yo puedo sospechar fuertemente que hay una obstrucción acá porque las vías biliares intrahepáticas van a estar dilatadas. ¿Estamos? O imagínense un cálculo aquí, a lo mejor no consigue el ecografista encontrar el cálculo, pero me va a decir, observo en el lóbulo izquierdo del hígado varios segmentos muy dilatados de las vías biliares intrahepáticas, mientras que en el lado derecho las vías biliares intrahepáticas están de calibre normal. Entonces, ¿qué pienso yo? Hay algo acá que está obstruyendo. ¿Se entiende? Ecografía, entonces, baja mucho sensibilidad, especificidad en caso de litiasis de vía biliar, pero me puede dar datos indirectos como sería el tamaño de la
de la vía biliar, tanto intra o extrahepática. Profe, una pregunta. Dime. Si es que hay litiasis biliar, eso enseguida hay que ir al quirófano. O sea, es una urgencia o una emergencia. No es una urgencia. No es una urgencia, pero sí un paciente que tiene cierto riesgo. Justamente estamos por entrar en eso. ¿Cuál es el riesgo que pasa con un paciente obstruido acá de la vía biliar? Razonen un poquito ustedes. Vamos, fuerza. Solito van a decir ustedes esta parte. ¿Se acuerdan lo que pasaba con la piedra cuando se obstruía el cístico? ¿Qué es lo que pasaba con la vesícula? Se inflamaba, colecistitis agua creo que era. Muy bien. Había una pululación bacteriana porque ya cambia la circulación, hay aumento de la población bacteriana y disminuye la circulación y produce colecistitis aguda. Entonces, siguiendo un razonamiento parecido, si yo tengo una obstrucción de la vía biliar principal, ¿qué puede pasar con el contenido biliar que está acá obstruido? Puede aumentar. ¿Qué? ¿Y la bilis? La bilis va a aumentar el tamaño, va a aumentar la presión. Y si esto sigue sin drenar, ¿qué va a pasar? ¿Se puede infectar? Se puede infectar. Y acá viene una pregunta muy importante. ¿La bilis es estéril? ¿Las vías biliares son estériles? No. ¿Por qué decís eso? Sí, profe, Vamos a ver. estéril. ¿Eh? La vía biliar es estéril. Tu compañera dijo que no. Yo pregunto si sí o si no. Vamos a ver. ¿Los vasos sanguíneos son estériles? Sí. ¿Segurísima? Tampoco. 1000% que sí, ¿verdad? Sí, es que se infecta ahí, estamos con un problema grave. Pero fíjense acá. La vía biliar está en contacto directo ¿con qué? El esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi y el duodeno. Duodeno. Quiere decir que acá es una zona que yo no puedo estar, evidentemente no hay una barrera antibacteriana aquí. Hay una población bacteriana que convive en la vía biliar, ¿tá? No es un territorio estéril al 100%. Evidentemente, el drenaje constante, el funcionamiento habitual de la circulación enterohepática y todo lo demás, todo el mecanismo que hablamos de la colecitoquinina y todo lo demás, hace que esta población bacteriana esté controlada, sea mínima y otra vez siempre está drenando hacia la vía, hacia el tubo digestivo. Pero mientras está drenado, esto no hay problema, porque siempre se vacía, no permite el crecimiento bacteriano. Hay como un proceso de solución del inconveniente antes de que aparezca. Sin embargo, cuando hay una obstrucción, esta es una bilis que de alguna forma u otra tiene contacto con bacterias del tubo digestivo. Entonces es muy fácil de que una vía biliar obstruida se infecte. ¿Cómo se llamaría una vía biliar infectada? Se me acaba el tiempo, chicos, después me van a retar porque yo me paso el tiempo. ¿Colangitis? Colangitis, se llama colangitis. En realidad colangitis es su apodo, ¿verdad? El nombre es colangitis aguda. Y en realidad le suelo dar yo para que sea más claro un nombre más largo, ¿verdad? Colangitis aguda biliar grave. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que tienen una colangitis aguda biliar terminan falleciendo si es que no se drena la vía biliar. La pregunta que me hizo hace un ratito la compañera. Si estamos hablando de una ictericia obstructiva, yo tengo que controlar al paciente. ¿Qué es lo que controlo? Que no se me infecte la vía biliar. Porque si empieza a hacer fiebre con escalofrío, dolor en el hipocondrio derecho por aumento de la presión y aumento del proceso infeccioso, quiere decir que esa vía biliar se infectó y de una ictericia obstructiva pasó a una colangitis aguda. ¿Ah? Se infecta la vía biliar.
Y ese es un cuadro grave. ¿Por qué? Porque la vía biliar tiene una capacidad de, digamos, migrar la población bacteriana rápidamente al torrente sanguíneo. Entonces, de una colangitis a una sepsis hay un paso muy pequeño. Entonces, un paciente con colangitis es una urgencia quirúrgica, es una urgencia a ser solucionada, ya sea por endoscopía, drenando acá, ya sea a través de una cirugía abriendo la vía biliar, pero tengo que solucionar porque si no el paciente se me puede morir en las próximas horas. No es, por ejemplo, hoy es viernes y hace una colangitis y digo yo, bueno, el lunes le voy a operar. No, probablemente el lunes ese paciente ya no esté. ¿Tá? La colangitis aguda biliar es una urgencia. La ictericia no. La colangitis sí. ¿Ok? Aquí entonces se le agregó un proceso infeccioso, un paso más en la cadena de complicaciones. El cálculo pasó de la vesícula, pasó del cólico, no generó colecistitis aguda, pasó a la vía biliar, hizo una ictericia obstructiva y esta zona obstruida se infectó. Entonces ahí tenemos una colangitis aguda biliar, colangitis aguda supurativa grave, colangitis aguda supurativa grave. Quiere decir que forma pus y es un cuadro que rápidamente va a la sepsis y que puede matar rápidamente al paciente. Y está definido por esta triada de síntomas y signos, ¿verdad? Que es dolor abdominal en el hipocondrio derecho, ictericia y fiebre con escalofrío. Esta triada se llama triada de Charcot. Dolor abdominal en el hipocondrio derecho, ictericia, que lógicamente ictericia colurea coli, ¿verdad? Y fiebre con escalofrío. Triada de Charcot, colangitis aguda supurativa grave. Y si se le agregan estos dos síntomas, habla de una severidad de la colangitis, depresión del sistema nervioso central, sería ya un cuadro confusional y shock séptico, evidentemente. Entre estos 5 se le llama Pentade de Reynolds y Dorgan. Triada de Charcot son estos 3 elementos semiológicos y cuando ya aparece un cuadro de shock y depresión del sistema nervioso central, se habla de Pentade de Reynolds y Dorgan. ¿Ok? Chicos, en realidad que la clase de hoy todavía tenemos un poquitito para hablar, pero hasta las 9 tenemos tiempo. Entonces llegó mi hora. Lo que me gustaría es que en todo caso el jueves que viene retomemos esto. Yo les pediría que den una miradita a todo esto que estuvimos hablando. Este cuadrito que está acá, denle una mirada, interpreten qué es lo que está pasando con la piedra, traten de hacer razonamiento clínico de qué síntomas y signos va a dar en cada lugar. Y el jueves que viene damos un repasito otra vez de esto y entramos con el tema, terminamos la clase de hoy y avanzamos en la próxima, ¿ok? ¿Les parece? Sí, profe. Sin problema, profe. Bueno, a los que llegaron último, escriban acá su apellido, nombre y su número, porque con esto voy a ver si puedo llamar lista con esto, ¿verdad? Voy a si alguien falta, que escriba su apellido, nombre, en esa secuencia, apellido, nombre, número de matrícula y si es posible. Chicos, mis disculpas por las dificultades de entendernos, realmente explicar cosas sin poder dibujar, sin poder, no es fácil, cuesta, el lenguaje no es limitado, pero hacemos nuestro esfuerzo. Chicos, gracias por la compañía. Cualquier pregunta anoten y hablamos el jueves que viene. Suerte. Gracias, profe. Dale, profe, gracias. Antes de que te vayas, Excelente la clase. ¿Perdón? antes de que te vayas, queríamos quedarnos un ratito a hablar contigo, si se puede. Sí. Y bueno, que salgan nomás todos los compañeros, los que quieren hablar se quedan, sin problema. Mientras yo voy a cargar esto. Voy a hacer el experimento a ver si es que puedo llamar lista de esta forma.